Vamos a leer del estudio de las 10 Sefirot, parte 1, observación interior, capítulo 6. Estamos en el punto 26. Rav dice sí, por favor. Bueno, el título, todos los mundos en el pensamiento de la creación se llaman la luz del Ein Sof. Y la suma total de los receptores allí se llama Malhut de Ein Sof. 26. Ya se han explicado con respecto a el fin del acto, está en el pensamiento inicial, que es el pensamiento de la creación que se expandió desde su existencia o su ser para deleitar a sus criaturas. Hemos aprendido que en él el pensamiento y la luz son una y la misma cosa. Por lo tanto, se deduce que la luz del Ein Sof, que se expandió desde su esencia, contiene toda la realidad que tenemos ante nosotros hasta el final de la corrección futura, que es el final del trabajo. Este es el final del acto porque en él todas las criaturas ya están completas con toda la plenitud y el gozo que él desea otorgarles. Toda esta realidad, en su completa satisfacción, es llamada la luz del Ein Sof. Y aquello que las contiene se le llama Malhut de Ein Sof. Kiev. Querido Rav, Malhut del Ein Sof está llena con la luz del Ein Sof. Sí, dice Rav. ¿Qué es esa realidad? Donde todos los receptores están llenos de la luz del Ein Sof. Es el estado eterno infinito, es como un momento que sucede y después. Depende de qué estamos hablando y hacia dónde estás yendo. Podría ser un estado totalmente calmo y permanente, inamovible, o puede estar cambiando frecuentemente. No sé qué es lo que quieras, en qué intención tengas acá. Vlad, no, yo no sé, Vlad, no, yo no sé nada de esto, solo quiero ver cómo relacionarme con esto y cómo describírmelo a mí mismo. Rav, nos describimos a nosotros mismos de esta manera. El deseo para otorgarle al Creador creó un deseo para deleitar, para disfrutar en ser creado y lo llenó con aquello que el Creador le quiso dar. Y ahí es donde todo comenzó o comienza. Eso es llamado el Malhut del mundo del Ein Sof. Vlad, está escrito que en general son receptores y podemos describir que todos los seres creados se conectan, van a recibir la luz del Ein Sof. Rav, sí, por supuesto. El deseo de todos los seres creados que fueron creados y el deseo del Creador para llenarlos son idénticos. Pregunta, ¿qué significa todos los receptores? Las almas. Pregunta, ¿y ahora hay más conexión en plantas, animales? ¿Podemos ver eso como conexión? Eso no se toma en cuenta, no tiene importancia eso. Aún así, inerte, vegetal y animado y la naturaleza humana, todo, ¿cómo te lo puedo decir? Es son aparatos biológicos, por llamarle de una forma. Nosotros como Bnei Baruch, como grupo, ¿cuál es nuestra actitud hacia el mundo del Ein Sof? Rav, nos encontramos en el centro, en el ápice, de todo esto y tomamos sobre nosotros mismos la revelación del Creador.
con el fin de asemejarnos a Él y el fin de recolectarlo a Él en nosotros y conectarnos con Él y ser como Él. Noche 4. La sensación es totalmente distinta a aquello que yo pensaba en mis pensamientos. ¿Qué quiere decir hacer bien a tus seres creados? Lo dice, no entiendo lo que dijiste media cosa. Pregunta con el fin de darle alegría a los seres creados y que no quiere recibir de nosotros. Y mi sensación cuando leo esto es que es totalmente distinto a mi comprensión, a lo que yo entendía de darle alegría a sus seres creados. ¿Puedes explicar esto, Rob? El creador quiere deleitar a sus seres creados, es decir, que los crea, o más bien crea en ellos un deseo y eventualmente quiere llenar este deseo hasta que ya no haya lugar para llenarlo. Ok, ya lo dejo ahí, dice el amigo. Rob, Tel Aviv 3. ¿Cómo es que por un lado somos las criaturas que el deseo de la creación al cual se dirige de grado a grado, y por el otro lado tenemos que ascender un grado donde alcancemos todos los pensamientos de creación desde un lado hasta el otro? ¿Y cuál es el problema? Dice Rab, o uno está en el proceso o supuestamente puede ascender por encima de él. Rab, tanto esto como aquello. Pregunta, ¿hay un cierto estado de adhesión, de conexión con el Creador? Algo que es más exaltado que el pensamiento de la creación, porque hay algo ahí del ser creado. El pensamiento de la creación es lo más elevado y todos los discernimientos están por debajo de él. Gracias. Bueno, por favor. Comenzamos con el capítulo 7, título del 27. Aunque solo la fase 4 estaba restringida, la luz también se retiró de las 3 primeras fases. Punto 27. Ya se ha explicado que el punto medio, que es el punto comprensivo del pensamiento de la creación, es el deseo de recibir en él, se decoró para igualar su forma más intensamente con el emanador. Y aunque desde la perspectiva del emanador no hay una disparidad de forma en su omnipotencia, sin embargo, el punto del deseo, desde la perspectiva del emanador, el punto de deseo lo sintió como una especie de extensión indirecta de su esencia, tal como con la alegoría sobre el hombre rico. Por esta razón, ella disminuyó su deseo de la última fase, que es el deseo completo de disfrutar en su grandeza, Gadlut, el deseo de recibir, para aumentar adhesión a través de la extensión directa de su esencia. Luego la luz se vació en todo el lugar, es decir, de los 4 grados que existen en el lugar. Y a pesar de que ella disminuyó su deseo únicamente de la fase 4, es por naturaleza de lo espiritual que se hace indivisible, aunque permanece indivisible. ¿Preguntas? Nada. Quizás leemos de nuevo. De nuevo, 27. Aunque solo la fase 4 estaba restringida, la luz también se retiró de las 3 primeras fases. Punto 27. Ya se ha explicado que el punto medio, el cual es el punto comprensible del pensamiento de la creación, es decir, el deseo de recibir o de disfrutarlo, se decoró, se embelleció para igualar su forma más intensamente con el emanador.
Y a pesar de que no hay desplegaridad de forma en su omnipotencia, desde la perspectiva del emanador, el punto del deseo lo sintió como una especie de extensión indirecta de su esencia, tal como con la alegoría del hombre rico. Por esta razón, ella disminuyó su deseo de la última fase, que es el deseo completo de disfrutar en su grandeza, para aumentar adhesión a través de la extensión directa de su esencia. Luego, la luz se vació en todo el lugar, es decir, de los 4 grados que existen en el lugar, a pesar de que ella disminuyó su deseo únicamente en la fase número 4. Su naturaleza espiritual la hace permanecer indivisible. Mujeres Ucrania 2. No escuchamos. Gracias, Rab. Quería preguntar, ¿qué quiere decir que se decoró a ella misma para asemejarse al Creador? Rab, quiere decir que no tenía un deseo verdadero, que emanara desde dentro de ella, sino que únicamente una especie de deseo secundario para ser adornado por él. Adornada por él. Este es el significado de este cambio en nosotros. Petactiva 10. Mujeres. Gracias, Rab. La pregunta es así. En el extracto anterior dice que el Ein Sof que se expandía desde su ser incluye todo el desarrollo hasta el final de la corrección. Podríamos decir que el Ein Sof también está en el pensamiento de la creación. Rav. No traducen lo que dice Rav. Todo se encuentra en el pensamiento de la creación, nada nuevo aparece. Pregunta, entonces nosotros tenemos que querer seguir al Creador y esos cambios los quieren realizar nosotros y ahí tenemos que preguntar, sí, dice Rav, lo dijiste bien. Petactiva 6. Rav, ¿puedes explicar cómo puede ser que su deseo de recibir quiera ser restringido y esto ni siquiera es un deseo de recibir grande? No entiendo cómo el deseo de recibir que quiere puede restringirse a sí mismo, Rav. ¿De dónde obtuvieron el deseo para restringirse? No, es exactamente lo que usted dijo. ¿Cómo es que el deseo de restringirse llega? Es decir, que hay un deseo más grande que su deseo de recibir con el que empieza a trabajar. ¿No es simplemente un deseo de recibir más grande? ¿Ese es el deseo del Creador? De otra forma, el deseo de recibir no sentiría que existe por fuera del Creador. Pregunta, entonces la restricción es una acción que el Creador realizó, no entiendo. ¿Y qué? ¿Y después quién? Está escrito, continúa la pregunta, que el ser emanado quiso, bueno, aquí está escrito, quería decorarse a sí mismo, es decir, que es una acción que viene del ser creado. No hay algo así. Todo viene del Creador, emana del Creador. El emanado hace estas acciones y descubre que tiene que restringirse a sí mismo. ¿Beseder?
Beta activa 35. Gracias, Rab. Simplemente quería agradecerle de que usted comenzó a enseñarnos el estudio de las 10 Sefirot, porque tiene mucha internalidad y corazón, aunque no lo entendamos. Y yo lo que quiero preguntar es un deseo verdadero por parte de los seres creados, es algo que cancela la vergüenza cuando hay un verdadero deseo. Sí, dice Rab. Mujeres 24, latín. Gracias, Rab. ¿Qué es la fase 4? ¿Qué es que la fase 4 disminuyó su deseo y la hace permanecer indivisible? El deseo de recibir, todo es uno. Y a pesar de que hay distintas acciones sobre todos todas están impresionadas en conjunto. Así lo tradujeron. Beersheba. Con su permiso, dice aquí que a pesar de que la fase 4 fue restringida, la luz dejó sus primeras 3 fases también. Mi pregunta es, aprendemos que todo desciende gradualmente de 1 hasta 4. ¿Qué pasa con nuestras 3 fases? ¿Desaparecen? No, dice Rab, no desaparecen. De hecho, están sosteniendo la fase 4. La sostienen. Pregunta, pero no reciben más luz, de acuerdo a lo que está diciendo aquí. Un Rab no recibió luz tampoco antes, simplemente la luz pasó por ellas, si se puede decir de esa manera, porque no tienen el deseo. Entonces, ¿qué es lo que desciende? Dice el amigo Rab, la luz desciende, pero desciende desde la forma, desde el deseo del superior. No es que en cada lugar haya un deseo que lo atraiga. Pero si viene el deseo superior, entonces, ¿cómo pasa de 1 a 2 a 3 hasta el 4, que es el pico del desarrollo? Rab transfiere la luz. Entonces, ¿qué es lo que absorbe el otorgamiento de la luz? Sí, dice Rab. Y aquí es que ella continuamente comienza a recibir por completo. ¿Y qué pasa después? ¿No acaso pasa directamente del creador hacia la fase 4 y pasa un bypass por las 3? No, dice Rab. No hay un deseo, un puenteo, perdón. No hay deseo para jalarla, dice Rab. No hay deseo. El deseo de en verdad atraerla se encuentra únicamente en la fase 4. Continuar, amigo. Entonces no hay una conexión correcta entre la luz y el deseo en el proceso. Rab, no, aún no. Gracias, Rab. Turquía 2. Rab, ¿cómo el deseo de recibir realizó una restricción sobre sí mismo? Rab, el deseo de recibir decidió restringirse a sí mismo cuando ve que desde el acto de la recepción entra en un distanciamiento y contradicción con el Creador. Continúa la pregunta. ¿Acaso el deseo de recibir exige algo continuamente? Y entonces, ¿cómo puede recibir algo que está exigiendo continuamente? Rab, ¿el hecho que se restrinja a sí mismo o abre para él la capacidad para revelarse aún más? Moscú 4.
Continuando con Beersheba, no está tan claro que porque en la espiritualidad existen las cuatro fases en paralelo, no es como nuestro mundo que primero uno y después otro, después desaparece. No hay una secuencia. Rab no desaparece, pero obtiene discernimientos nuevos. Continúa la pregunta. Sí, pero en la primera fase no había diferencia entre la luz y la vasija. Entonces resulta que si la luz sale, la vasija deja de existir. Digamos, si yo no hago esfuerzo ahora con el fin de recibir la luz, entonces el deseo mismo desaparece. ¿O no? Rab, no tienes que pensar de una forma tan categórica. No necesitas hacerlo. Nosotros vamos a pasar ahora a la siguiente parte, después las cosas se explicarán un poco mejor. Pregunta, ¿cómo vislumbrar todas las cuatro fases que existen juntamente en paralelo? Está como el ejemplo de la comida ante el creador. Hay algo gradual que sucede ahí. ¿Qué quiere decir que todas las cuatro fases están al mismo tiempo? Eso no podemos aún imaginárnoslos ni vislumbrarlo. Porque perdemos nuestra razón y el resultado también. Avancemos, capítulo 8. Punto 28. Título. Posteriormente volvió y extendió una línea de luz desde las tres primeras fases y la fase 4 permaneció como espacio vacante. 28. Después de eso, la luz del Ein Sof se extiende una vez más desde el lugar que fue vaciado, o hacia el lugar que fue vaciado, perdón, pero no llenó todo el lugar con las cuatro fases, en las cuatro fases, sino solo en las tres fases, como fue el deseo del punto de la restricción. Por lo tanto, el punto medio que ha sido restringido permaneció vaciado y hueco, puesto que la luz imagina, pero no en todo, a todo lo largo. Y ahí se detiene Ein Sof. De ahora en adelante explicaremos el asunto de la inclusión de las fases entre los mundos superiores. Ahora es posible ver que las cuatro fases están integradas, incorporadas una en la otra, en forma tal que dentro de la fase 4 misma también existen todas las cuatro fases. Así, también en la fase 4, la luz del Ein Sof llega a las tres primeras fases de la fase 4 y solo la fase 4 en ella, o sea, en la fase 4, permaneció vacía y sin luz. Y recuérdalo. ¿Preguntas? Kiev. Да, дорогой Рафа, что это за состояние, когда Sí, querido Rafa. света протягивается в сокращенном ¿Cuál es ese estado donde la luz es atraída hacia las áreas restringidas? Eso es lo que pueden recibir con ese vacío o espacio que estás diciendo ahí, cuando la fase 4 se restringe. ¿Cómo lo puede uno vislumbrar? Pregunta Vlad. Rab, yo no puedo decirte eso. Se encuentra en el mundo espiritual, no en nuestro mundo. Y te está describiendo algo similar como esto, como aquello. Sin embargo, inténtalo. ¿Qué quiere decir alinear una luz? Dice Vlad, Rab. Un rayo de luz que se mueve de su fuente superior hacia todos los discernimientos hasta el discernimiento más bajo posible. Eso es lo que sucede.
Почему он проходит до низшей стадии? Ведь сокращение Pregunta. ¿Por qué es que va al grado más bajo si es que está restringido? так, а кто Rab энергию света вообще получает? escribe ahí que la fase 4 permanece vacía, nada más entra ahí. ¿Y quién recibe esa línea de luz? Pregunta Vlad. Rab, el deseo de recibir que creó el Creador atrae hacia sí este rayo de luz que emanado del Creador, que se llena con él, y pasa este rayo de luz a través de él y trabaja de acuerdo a la regla que se encuentra entre la luz y el Kli. Pregunta, ¿eso pasa selectivamente en la línea? Rab, por supuesto, hay leyes de acuerdo a las que la luz debe ser similar al Kli y el Kli a la luz. Y solo en esta forma es que sienten que se llenan y se impactan uno al otro. Bueno. Peter Free. Vamos a avanzar. Peter 3. Причиной сокращения было желание украситься вот сейчас, да? А иногда это был стыд. ¿Por qué en un lugar aprendimos que la razón de la restricción era un deseo de estar oculto y en otro momento vemos que es la vergüenza? А если стыд, так это ощущение разницы по свойствам. Hay un desfase muy grande, amigos, entre las dos traducciones. La vergüenza ya es nuestra equivalencia, dice el amigo. Vemos que prácticamente es la misma cosa. Buenos días. Santiago, adelante. Buenos días. Rab, es posible que usted haya contestado esta pregunta, pero ¿podría nuevamente indicarnos? Es una pregunta de la escena. ¿Qué diferencia hay entre Malhut de Ein Sof y Malhut de Malhut? ¿Es solo la percepción del creador? מלכות דמלכות. האם זה רק מצד תפיסת ההבדל נמצא בתפיסת הבורא? מלכות דמלכות זה... Malhut de Malhut es el Malhut de todas las 10 Sefirot. ¿Qué estás preguntando acerca de eso? Bueno, ya está. ¿Y qué es Malhut de Ein Sof? ¿Traducirán? ¿Es la misma cosa? Rab. Podría decir que sí, que es lo mismo. Solo que él quiere dar a entender otra cosa, o no sé, la Malhut general, no sé qué. Estados Unidos, San Francisco. ¿Acaso Orjoser alcanza a llenar este espacio vacío, completando la creación? שואל האם האור חוזר נוצר בחלל פנוי, שעליו מדובר כאן באות כ"ח, והאם משם הוא בעצם מתפשט אל תוך כל הבריאה. כן. Sí, dice Rab. PT 32. Petach Tikva 31. Gracias, 32, perdón. Gracias, Rab. Cuando decimos que escudriñar la intención comienza desde la restricción de la fase 4, sí. Y eso es el creador hacia el emanador. Sí, es hacia el emanado. Cambió el emanador, el traductor, pero es para dirigirse de esa manera. Podemos decir que es como estar en este momento. ¿Cómo sucede esto? ¿De dónde comienza la intención? Rab. La intención ciertamente comienza del ser creado. Cuando quiere comprender la medida en la que él, en la forma más precisa, se aproxima al creador. Continúa Dima. Entonces, ¿eso define el asunto de la recepción que recibe el creador? Sí. Mujer, Bersheba 10.
¿Podría usted explicar qué sucede en la fase 4? Porque hay como 3 partes ahí adentro que se llenan y están vacías y se vacían y después un cuarto permanece únicamente lleno y después se vacía otra vez. ¿Qué tipo de proceso es este? ¿De 0 a 70% o de 0 a 100 y después vuelve otra vez a 0? ¿Cuál es el problema con esta fase 4? Rab, el problema es que es el deseo de recibir grande, que quiere recibir la luz completa de Ein Sof con el fin de recibir, por un lado, y por otro lado, trabaja o funciona la forma de con el fin de otorgar. Y en esta cuarta fase, de hecho, toda la esencia de él, de la creación, se completa. Petach Tikva 14. ¿De dónde obtiene el ser creado un ejemplo para trabajar con la línea? Repite la pregunta. ¿De dónde el ser creado recibe el deseo para trabajar en una línea? No, dice el amigo, todo ese estilo de trabajo en una línea. No entiendo qué está preguntando él, dice Ra. Repite la pregunta del amigo. En las 4 fases no hay un ejemplo en la manera que yo entiendo de cómo trabajar con una línea. De pronto ya no hay referencia, como simplemente comienza a trabajar de una forma totalmente distinta, Rav. Eso es por la restricción que se encuentra en la fase 4, que se restringe y no quiere recibir nada para sí misma con el fin de recibir. Y decide que va a recibir únicamente con el fin de otorgar, desde esa restricción en adelante. Si es que estamos hablando de la línea. Continúa la pregunta. Hasta la restricción está claro, pero este trabajo creativo, trabajar una línea, ¿de dónde? No sé, dice. Creativamente trabajar en una línea. Trabaja en la línea con las pantallas, dice el amigo. Ella aprende de las fases previas, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4. La fase 4 que recibe la luz de ellos también recibe también en esta manera de recepción y dar de la luz. ¿Puedo yo también preguntar? Dice Avi Ventura. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre la primera fase 4 de las primeras 3? Es que atrae la luz y nunca la va a recibir esa luz. Sí, díselo. Esperemos que a pesar de todo entendamos esto más. Bueno, vamos, ¿esto es el capítulo 8? Sí, capítulo 8. Bueno, vamos a leerlo. Capítulo 8, punto 29. Título. Jochma es llamada luz y Hasadim se llaman Maim, agua. Bina se llama aguas superiores y Malhut se llama aguas inferiores. Punto 29. Ahora explicaremos el significado de las 4 fases de causa y consecuencia necesarias para la impresión completa de la forma del deseo de recibir. Está escrito: las aguas fueron concebidas y engendraron tinieblas. Significa que hay 2 discernimientos de la luz en Atzilut. El primer discernimiento se llama luz, y es decir, es Jochma. Y el segundo discernimiento es llamado agua, lo que es Hasadim. El primer discernimiento se extiende de arriba hacia abajo sin ayuda o apoyo del inferior. La segunda fase o discernimiento se extiende con la ayuda por parte del inferior, de ahí el nombre agua, porque es la naturaleza de la luz,
la cual está fundamentada arriba, y la naturaleza del agua, cuyo fundamento está abajo. También existen dos discernimientos en el agua misma. Las aguas superiores, por la fase número 2 de las 4 fases, y las aguas inferiores, por la fase 4 de las 4 fases. No hay preguntas. Bueno, sigue adelante. Explicación de la expansión de la luz de Ein Sof en 4 fases para revelar la vasija, que es el deseo de recibir. Punto 30. Por esta razón, cualquier expansión de luz del Ein Sof consiste de 10 sefirot, porque la luz del Ein Sof, que es la raíz y el emanador, se llama Keter. La luz de la expansión en sí misma es llamada Jochma, y siendo la medida completa de la expansión de la luz desde arriba, desde el Ein Sof. Ya se ha dicho que el deseo de recibir está incorporado en cada expansión de la luz desde arriba. Sin embargo, la forma del deseo de recibir, de hecho, no llega a ser aparente o evidente antes de que despierte el deseo en el ser emanado, para extender más luz que en la medida de su expansión. Y esto es debido a que el deseo de recibir está incluido como potencial de manera inmediata en la luz de la expansión. Y la luz se ve obligada a revelar, de hecho, su potencial. Consecuentemente, la luz despierta para extender abundancia adicional más allá de la medida de su expansión del Ein Sof. Por este medio, el deseo de recibir aparece en práctica en esa luz y adquiere la forma de innovación a través de una leve disparidad de forma. Y por este medio se vuelve más oscuro que la luz, puesto que se volvió más grueso que la nueva forma. También esta parte que se ha vuelto más gruesa se llama Binah. Es como en el versículo, yo comprendo, es Binah, el poder Gvura es mío. De hecho, Binah es parte Jochma, es decir, la misma luz de la expansión de Ein Sof. Sin embargo, debido a que aumentó su deseo y atrajo su abundancia aún más que la medida de su expansión en Ein Sof, por eso adquirió disparidad de forma y se engrosó un poco más que la luz. De esa forma, adquirió su propio nombre llamándose la Sefira de Binah. La esencia de la abundancia adicional que ella extendió desde el Ein Sof por el poder de su intensificación del deseo se llama la luz de Hasadim o aguas superiores. Y esto se debe a que esta luz no se extiende directamente desde la luz de Ein Sof como la luz de Jochma, sino a través del apoyo del ser emanado, quien intensificó el deseo, adquiriendo en consecuencia un nombre separado propio llamado luz de Hasadim o agua, Maim. Ahora descubrimos que la esfera de Binah consiste de 3 discernimientos de la luz. El primer discernimiento, la luz de Binah misma, la cual es parte de la luz de Jochma. La segunda es su creciente engrosamiento, la disparidad de forma en ella, que adquirió por la intensificación del deseo. El tercer discernimiento es la luz de Hasadim,
que le llegó a través de su propia extensión, desde el Ein Sof. Sin embargo, esto aún no completa toda la vasija recepción, ya que Binah es esencialmente Jochma, quien de hecho es muy sublime, siendo una expansión directa de la luz del Ein Sof. Consecuentemente, únicamente la raíz para las vasijas de recepción y el operador de la operación de la vasija apareció en Binah. Después, esa misma luz de Hasadim, que ella extendió a través del poder de su intensificación, se extendió desde ella una vez más. Se agregó una cierta pequeña iluminación de Jochma. Esta expansión de la luz de Hasadim es llamada Zerampin o Hagat. Esta luz de expansión también intensificó su deseo de extender una nueva abundancia, que es mayor que la medida de iluminación de Jochma en su expansión de Binah. Esta expansión también se considera como dos fases, porque la luz de expansión en sí se llama Zerampin o Vak, mientras que su intensificación es llamada Malhut. Así es como llegamos a las 10 Sefirot. Keter es Ein Sof, Jochma es la luz de la expansión del Ein Sof, Binah es la luz de Jochma que se intensificó para aumentar la abundancia, por lo que se engrosó. Zerampin, que consiste de Hagad Nehi, es la luz de Hasadim con iluminación de Jochma que se expande desde Binah. Y Malhut es la segunda intensificación para agregar más iluminación de Jochma de lo que existe en Zerampin. Esto no es simple para los principiantes, pero y aún así hay preguntas. Bueno, Zichron 2. Hola, Rab, gracias. La pregunta más bien se conecta con el hecho de que no he cambiado mi esencia y Atzmut no ha cambiado. Pero vemos que está hablando de agua superior, agua inferior, y en el artículo que leímos el día de ayer, que lo acercará a su voluntad, hay preguntas sobre es para que el superior actúe, sí, dice Ra. Y quisiera entender cómo es que esto trabaja con estas cosas como el superior, las aguas superiores, que él no cambió, pero aún así en nuestro mundo sentimos que necesitamos operar con el fin de activar la luz. ¿Cómo funciona esto entre las cosas? ¿Cómo hay mundos intermedios o cómo pasa? Rab, el superior es el superior, es Keter. De ahí es que viene la luz a nosotros. Como dice, no cambia la luz del Ein Sof y ahí viene la luz de Jochma. Bueno, podría decir algo así, Rab. Y Rabash escribe para nosotros que si el inferior no opera, entonces la luz superior no baja. Continúa el amigo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Por eso dice que la luz superior y la luz superior que no baja la luz, sí la baja. El superior baja la luz de acuerdo a la capacidad del inferior para recibir la luz y ejecutar la acción deseada con ella. Pregunta, bueno, esperemos que el Creador acomode esto para nosotros en la forma correcta. Por supuesto, dice Rab, que Él organizará todo. Pero también nosotros tenemos que aproximarnos un poquito con lo que tenemos que hacer nosotros, que es que dice el amigo Rab. Conexión y plegaria. Bien, gracias, dice. Gracias, Rab. Acá tenemos a Moscú 1.
Sí, Rab, amigos. К этим к творениям, вот зачем это нужно двойное усиление? Не только вот что бина, а еще плюс еще и зарампин. Что вот почему Porque hay una necesidad de superar de los seres creados, no solo la segunda fase, sino también Zerampin. ¿Por qué hay un énfasis en eso? Que la luz reflejada, ну там говорится, что двойное усиление. Первое ¿dónde está escrito eso, Cerrado? огрубление. Да, там написано, что это Está escrito que está el segundo там получилось vencimiento y que hay un engrosamiento y que después viene a Zerampin, que es que se aparece ahí Zerampin. Rab, а я не слежу за текстом. ¿qué punto puedes al menos decir de eso? ¿Dónde está? Хорошо, я так задам. No estoy siguiendo el texto en la pantalla, es el amigo. Потом мы же все это Buena pregunta, lo voy a preguntar distinto. ¿Por qué eventualmente después de todo, la luz reflejada es para el ser creado, con el fin de implementar el plan de la creación? Sí, cerrado. Entonces esta división en distintas partes de la luz reflejada, ¿por qué es que nos describe la luz reflejada que se rompió en diversas partes? ¿Cómo es que esto sirve al ser creado en el futuro? Repite de nuevo porque no entendió nada. Dice Rab, nos está escribiendo aquí y que la luz reflejada se divide en dos partes. Sea complejo, primero hay un engrosamiento, después otro engrosamiento, el segundo. Pero eventualmente todo esto es para deleitar al ser creado. ¿Por qué entonces abre esto para nosotros en un detalle tal aquí? ¿Qué es lo que está tratando de explicar aquí? Podemos describirlo en 200 o 2000 hojas, quizá. Si usted puede explicar esto simplemente. Замысел творения. Pregunta concretamente y brevemente. Это наслаждать его творение. El pensamiento de la creación, el pensamiento del creador, es deleitar a sus seres creados. Correcto, dice Rab. В дальнейшем в работе Aquí la luz reflejante se divide en dos partes. La primera es el primer engrosamiento, la segunda es el segundo engrosamiento. En la continuación, donde el ser creado está tratando de recibir la luz creada, ¿qué agrega esto? La luz superior, perdón. En la misma medida en la que podemos dar luz de vuelta hacia el creador, en esa medida podemos disfrutar de nuestras acciones cuando se relacionan con él. Voy a pensar en eso, dice el amigo. Detectiva 30, gracias. Hay algo que parece opuesto. Por un lado dice que hay cada vez una adición de abundancia, pero después hay menos y menos luz. Entonces, ¿cómo puede haber una abundancia adicional con menos luz? Puede ser, dice Rab. ¿Y cuál es la adición de abundancia aquí con menos luz? Rab, ¿dónde está escrito eso? En el punto 30 dice que cada vez que hay una luz de abundancia, la luz no se entiende, perdón, amigo. No se entiende nada de lo que estaba diciendo. Hay menos luz, pero más abundancia, eso parece supuesto. No, no es supuesto, dice Rab. El otorgamiento se despierta para otorgar más. ¿Con menos luz hay más otorgamiento? Pregunta. Sí, dice Rab. Punto 31. 31. Las 4 fases en el deseo son las 4 letras de Havaya, que son Kahaptum. Punto 31. Las 4 letras del nombre de 4 letras. La punta de la Yud es Ein Sof, que significa la fuerza operativa, incluida en el pensamiento de la creación. Al igual
perdón, el cual es deleitar a sus criaturas, llamada la vasija de Keter. La Yud es Jochma, que es la fase 1, que es el potencial que se vuelve actual. Está contenido en la luz de expansión del Ein Sof. La primera Hei es Binah, que significa fase 2, que es como el potencial se vuelve, de hecho, es decir, que se engrose de la luz de Jochma. Vav es Zeir Anpin, o Hagat Nehi, lo que quiere decir que la expansión de luz de Hasadim, que salió por medio de Binah, es decir, la fase 3, que es la fuerza para llevar a cabo o revelar la operación. La G inferior en Havaya es Malhut, que significa fase 4, y es la manifestación completa del acto en la vasija de recepción, que se ha intensificado para extender más abundancia que la medida de expansión en Binah. Esto completa la forma del deseo de recibir y la luz que viste su vasija, siendo el deseo de recibir el que se completa únicamente en esta cuarta fase y no antes. Ahora puedes ver fácilmente que no hay luz en los mundos superiores o inferiores que no estén ordenados bajo el nombre de las 4 letras, siendo las 4 fases. Sin esto, el deseo de recibir que debería estar en cada luz está incompleto, porque este deseo es el lugar y la medida de esa luz. Muy bien, dice Rab. Bueno, Beersheba. Gracias, Rab. La pregunta es acerca del extracto anterior, pero guía hacia este. Todas las secciones se quedan en Binah. Entonces mi pregunta es si hay una adición de luz y de grosor abajo. ¿Dónde es que obtiene el deseo de recibir la habilidad para superarse por sí mismo y rechazar la luz para crear la luz de Hasadim, como se describe aquí? Rab está en la acción. Esa es su naturaleza, la divina. Es la naturaleza divina. Continúa la pregunta. Él actúa como parte de Binah porque el ser creado no tiene Binah en esa etapa. Sí, será. Entonces esto proviene del superior, con el fin de mostrarnos la forma en la que supuestamente pasamos de abajo hacia arriba, ¿no? Podríamos decir eso y cerrar. ¿Hay algo más? ¿Acaso el deseo de recibir tiene la capacidad para entrar ahí sin la advertencia del superior? No, dice Raf. Seguro que no. Por supuesto que no. Pero hay otorgamiento directamente e indirectamente. Y es por esto que, por supuesto que lo que hace el inferior solo lo hace desde el otorgamiento, ya sea directo o indirecto, hacia el superior. No hay nada que hacer de otra forma. No es el creador, es el creado quien lo hace. Sí, continúa la pregunta. De esto lleva la luz de Hasadim, que está creada en forma tal. De hecho, es lo que el creador creó también, ¿sí? Otra vez, Pirra. Las luces de Hasadim, a través del rechazo, que se construyen de esta forma, es únicamente por el sistema superior, por el juicio, por las partes de Binah que están operando ahí.
Sí, gracias, dice el amigo. Woman PT35. Ой, לא, Petactivas, no, mujeres. Petactiva 35. מדוע בכל התפשטות של אור הרצון לקבל חייב לעבור Porque en cada expansión de la luz, el deseo de recibir tiene que ir o pasar por las 4 fases hasta llegar אחרת איך הוא ישתנה? a la disparidad forma. ¿De qué otra manera podría cambiar? Dice Rab. לא יכול להיות שהוא ישתנה. אם הוא לא עובר כל 4 בחינות, וזה כבר אור אחר, לא No puede ser que vaya a cambiar si es que no pasa por las 4 fases. Eso ya es otra cosa, no lo que había antes. Y entonces ya puede funcionar en otra forma nueva. Pregunta, entonces este proceso completo es para el deseo de recibir, para que sea capaz de tener 2 discernimientos, luz y cli. Sí, dice Rab. Gracias. Woman Latin 24. Mujeres Latín 24. Gracias, Rab. ¿Cómo el deseo de recibir que quiere otorgar se corrige con la sefirot a través de la plegaria? רוצה להשפיע, מתקן יחד עם הספירות דרך התפילה. Repeat, please. Repite, por favor. Está repitiendo el traductor. דרך התפילה. איך הרצון לקבל בזה שהוא Como el deseo de recibir por medio אור העליון, הוא מגיע מרצון del cambio רצון להשפיע. a través de la luz superior, viene el deseo de recibir al deseo de otorgar. שהיא תשאל עוד פעם. Por favor, repite otra vez tu pregunta. ¿Qué pregunta, amiga? La pregunta mía es, cuando la decena se reúne y hace la plegaria, ¿cómo el deseo se corrige a través de la sefirot? איך הרצון מתקן דרך הספירות. No, a través de la plegaria, no la sefirot. El traductor dijo sefirot. Repite la pregunta, amiga. No entendió el traductor. הרצון לקבל מתקן על ידי הספירות, זאת אומרת על ידי צורות האור, El deseo de recibir es corregido a través de las firot, es decir, a través de las luces que trabajan en él y continuamente reciben una nueva forma. Kiev 1. Kiev 1. Граф, вот авая, которую каббалист рассматривает, либо изучает, постигает, как он ее постигает? Как что-то целое, включающее в себя все элементы, либо по частям? Los seres creados disciernen o alcanzan algo pleno que incluye todos los elementos o por partes. Нечто целое. Ну, нечто целое. Ellos lo alcanzan como algo pleno, dice Rab. Ну, законченное, что ли. Это система, которая начинается от Algo completo. кончается в глубине творения. Es un sistema que comienza desde el principio Нам как целое, как состояние какое-то Желание, общее. которое изменяется под ¿Cómo воздействием. se puede alcanzar como algo pleno? Вот что всего мы El deseo que cambia bajo el control del Creador. мы изучаем желание, которое создал Творец, и как он и Es как todo lo que hay. влияет Estamos aprendiendo его que el deseo que creó el Creador y cómo otorga sobre el deseo para decir Его каббалист que llega постижение авая. al mejor de los estados. Постижение авая. Continúa la pregunta. ¿Cómo es que el cabalista alcanza el estado de Havaya? El alcance de Havaya comienza растворяется, если можно так сказать, в ней, в этом авая. cuando el cabalista Что se funde en el Havaya, se disuelve ahí, si pudiera decir eso. не знаю даже, как сказать это. Я хотел бы чувственно это выразить. Что понимает, что все его постижение,
Cuando entiende que todos estos alcances растворением в Авая. iguala el disolverse en Havaya. Continúa la pregunta. ¿Qué quiere decir que se disuelve dentro del Havaya? Rab, que entiende que todo dentro de él fue creado por el Creador, que lo obtiene desde parte del Creador, y dentro de él no hay nada de sí mismo. בסדר. Как он развивает? Ну, то есть как он... Continúa la pregunta. Вы говорите, что он понимает, что нет ничего от него, а только все от Творца. А как потом в этом он... ¿Cómo se desarrolla? Usted está diciendo que no hay nada de sí mismo aquí, del Insof. ¿Cómo es que más adelante descubre que toda esta estructura de desarrollo del deseo del creador hacia el ser creado? Eso es lo que le muestra el creador, tanto como fue creado en oposición a la luz del creador, y en esos dos fines o finales extremos puede alcanzar toda la creación. El creador no necesita luz y oscuridad, pero es para el ser creado, para el hombre es esencial. Es decir, que todos los estados intermedios son un desarrollo entre el creador. Sí, dice Rab. ¿Está bien? Bien. Мне особенно понравилось, как сегодня это делают в красной кофточке из Турки Шмоне. En especial me gustan la forma en la que esa dama de Turquía 8 con la camisa roja me entendió. No sé cómo se llama. Nazan. Она сегодня очень-очень хорошо впитала то, что я сказал. Ella absorbió lo que dije el día de hoy. Entonces, amigos, vamos a terminar aquí y vamos a tener otra reunión aquí, ¿sí? A la tarde tenemos una lección, al mediodía, y después en la tarde hay algo. Sí, vamos a pasar por el programa en un segundo. Antes de eso tenemos un reporte de info. ¿Dónde está Marek? Marek. Sí, hola a todos. Queremos avisarles felizmente que mañana vamos a volver a estudiar físicamente en el centro de Petah Tikva. Todo el mundo está invitado a llegar y sentarse juntamente con Rab. Y también esta semana tendremos comida el sábado, el viernes, el hummus meal, la comida hummus el viernes, después de la lección. Y el sábado, después de la lección, tendremos la lección matinal. Todos los anuncios del día de hoy, por favor, síganos y en verdad han sido privilegiados de volver a nuestro centro. Gracias. Gracias a Rab, gracias a Mari, gracias a todos los amigos. El programa del día de hoy, el lunes a las 10. El programa algo como esto. Y al mediodía, la luz del mediodía, la lección mediodía. Terminamos con canción, amigos. Still of the night, a whisper of love awakens inside. Somewhere in the dark there's a flame, a light in our hearts, guiding us through the pain. Years of chasing after the wind, but the treasures of life are hidden within. The answer will come down from above.
piecing all of the world in one vision of love. And from our hearts we sing one song, all voices as one in the rhythm of love. And from our hearts we sing one song, all voices as one in the rhythm of love. Melody rises with the sun, from the silence it came and calls everyone. The night is here, we stand with one voice, a time to give thanks, a time to rejoice. Everything is clear to see, and the walls are no more between man and me. Together in this ocean of love, in the depths of the heart, united as